La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, un programa que todos los días, de lunes a viernes, aquí estamos desde cabina de radio saludando a todos mis hermanas y mis hermanos que están en diferentes lugares, que se encuentran en diferentes países, continentes. Muy bienvenidos, le damos muchas gracias a nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos permite a través de su Hijo amado Jesucristo y con el poder de su Espíritu, estar creciendo, estar llegando, no solamente a hacer radio, a hacer un programa, sino que principalmente a los corazones que están dispuestos a tener esa realidad divina que Dios nos dio. Y por los últimos 2 años, creo 3 años, estoy muy interesado yo en que el cuerpo de Cristo tenga la evidencia de la realidad de lo que somos en Cristo. Y de una manera u otra el Señor siempre me está poniendo en mi corazón de una manera hablar y expresar lo que realmente podamos comprender o entender como nuevas criaturas. Y a veces nosotros hemos creído muchas cosas que no tienen fundamento bíblico, y eso ha hecho que muchas personas estén sufriendo y van a seguir sufriendo porque no están cimentados, no están parados en la roca. Prefieren las ideologías de su denominación y establecen como verdades lo que se les enseña por tradición y por costumbre. Pero realmente tenemos un regalo maravilloso que Dios nos dio, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene para nosotros la provisión que necesitamos. Y nadie la puede cambiar, afortunadamente, ¿no? Podemos darle interpretaciones diferentes o traducciones diferentes, pero nosotros seguimos lo que la versión tradicional de Reina Valera, que fue una de las primeras traducciones que se hicieron al castellano. Y pues afortunadamente pues y ahora ya tenemos versiones en diferentes idiomas, y tenemos también más despierto lo que es el que trajo a nosotros la convicción de que la palabra es inspiración de Dios. La palabra de Dios, siendo inspirada por Dios, el mismo autor está en nosotros. Por eso aquella persona que no tiene al Espíritu Santo en su espíritu, que no ha nacido de nuevo, les recuerdo 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si esa nueva criatura no está en una persona que se dice ser cristiana, cualquier cosa que le digan la va a creer como verdad. Pero toda persona que hemos sido nacidos de nuevo,
realmente que tuvimos un encuentro personal con Dios, tenemos una vida nueva. Esa vida nueva nació de la naturaleza de Dios. Dios nos escoge y pues ahora somos del mismo ADN, por decirlo así, de Dios. Nacimos de Él, de una simiente, de una semilla incorruptible, indestructible. ¿Qué fue lo que nos hizo nacer? Pues obvio, la voluntad de Dios, sí, pero al escuchar la palabra, se nos dio esa dotación de fe que necesitamos y pudimos abrir la boca para aceptar a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Y ahora tenemos que usar esa dotación de fe, no solamente para aceptar a Jesús, sino para ahora tener el verdadero cambio, el arrepentimiento. Ese arrepentimiento es un arrepentimiento que está en nuestras vidas, porque sabemos ahora como nueva criatura que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Y estando ahora en la luz, estando en la verdad, puedo confiar en la verdad, porque el Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu, así como nos da testimonio, así como Dios nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, así nos da testimonio de que lo que estamos leyendo en la palabra de Dios fue inspiración de Dios. Y hago la aclaración de cómo es que podemos confiar en la palabra de Dios. Teniendo una actitud correcta, podemos confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios es agua viva. La palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios prácticamente para nosotros los que hemos nacido de nuevo, que creemos en Jesús como Señor y Salvador, lo hemos aceptado, y que el Espíritu de Dios ha dado testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No nomás estamos repitiendo como si fuésemos religiosos, sino porque eso evidencia una relación personal entre Dios, entre yo y Dios y yo. ¿Por qué? Porque cuando existe esa relación bilateral entre yo y Dios, Dios tiene para nosotros más que darnos y decirnos, que nosotros que pedirle y que hablar con Él. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. Muchas veces nosotros hacemos un dilema para poder tener comunicación con Dios y Dios ya sabe qué estamos pasando. Pero estamos formándonos desde que nacemos de nuevo. Empieza una formación de la nueva criatura. Y esa formación conlleva una verdadera relación conforme la naturaleza de Dios. Porque esa naturaleza de Dios tiene para nosotros el tener esa vida nueva, viviendo aquí en este mundo, en el mundo que fue contaminado por la naturaleza pecaminosa. Hemos crecido físicamente hablando, ¿sí? Con un estilo de vida de contaminación constante. ¿Por qué? Porque nacimos bajo la potestad del diablo.
siempre aprendiendo cosas que muy sutilmente fueron dictaminadas para que nosotros aprendiésemos cosas que no tienen un buen sentido o una buena enseñanza, porque no tiene fundamento de parte de nuestro Dios, porque nacimos en la carne, vivimos en la carne, crecimos en la carne. Pero cuando venimos a Cristo, ahora siendo esas nuevas criaturas, estamos sellados con el Espíritu Santo. Pero no obstante, ahora el hombre interior tiene que ocupar el vehículo, que es el cuerpo. Y ese cuerpo tiene que prepararlo para que sea un buen vehículo. ¿Y qué es? Pues renovación del alma, ¿no? El renovar el alma es pues sustituir nuestra voluntad por la voluntad de la palabra de Dios. Tomar la inteligencia de la palabra de Dios como la inteligencia nuestra. Los deseos, hay deseos que tenemos basados en cosas de las costumbres, tradiciones, ¿no? Por ejemplo, yo estoy leyendo la Biblia, por ejemplo, estamos en el año 2000, ¿no? ¿Y cuántos leyeron la misma Biblia en 1900? Y puedes decir, oye, es cierto, era la misma Biblia. Sí, exacto. La palabra de Dios es la misma palabra de ayer, de hoy y de siempre, porque es el mismo Dios, no cambió. Lo que cambió fue tanta traducción y tanta interpretación, pero la revelación de la esencia de lo que Dios nos habla existe siendo la misma. Y yo creo fielmente que ahora como nueva criatura yo tengo que caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria, y eso se hace por la esencia, ¿no? La esencia que Dios nos dio. Si nosotros no hubiésemos nacido de nuevo, pues no pudiésemos tener el tipo y la naturaleza de fe del reino de Dios. ¿Por qué te digo eso? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero la palabra de Dios se escucha en el Espíritu, en el nuevo hombre que nació de nuevo. Una vez más, la palabra de Dios es Espíritu y es para tu espíritu. Cuando la palabra de Dios no dejamos que baje de la cabeza al espíritu, de la inteligencia natural, emocional, nos quedamos a veces con el conocimiento bíblico y no dejamos que llegue a nuestro espíritu, al hombre interior. El hombre exterior se queda con la palabra de Dios. Pero cuando nosotros desarrollamos por fe el crecimiento espiritual, sabemos que toda la palabra de Dios, siendo inspiración de Dios, trata directamente con nuestro espíritu. Y ese espíritu está renovando el alma, ¿sí? Y se está haciendo más fácil el vivir la vida cristiana. El creer con el corazón, el creer con el hombre interior, ¿sí? Es una realidad que nosotros tenemos que cuidar. Siempre que tú estés enfrente de tu palabra, de la Biblia, y que estés leyendo la palabra de Dios, recuerda que esta palabra le está hablando al hombre interior. Se razona, se analiza,
se estudia con la capacidad intelectual. Pero en sí, la esencia es para que el hombre de adentro, el hombre que nace de nuevo, tenga un comportamiento correcto. Nunca olvide que la Biblia dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Esto que estoy hablando es tan importante porque si usted tiene fe, pero no es diestro para creer en el corazón, va a tener momentos muy desagradables. Porque todas las cosas del reino de Dios se obtienen por la fe. Todas las promesas son por fe. Y nosotros necesitamos poner el orden en nuestras vidas para que esa fe produzca en nosotros. ¿Por qué? Porque si yo ya creí con el corazón, ya creí con el hombre interior, mi vida de fe va a ser fácil. Nos hemos enfocado en los problemas de salud, financieros, nos hemos enfocado en tantas cosas que no quiero meterme, pero las más comunes es los problemas familiares, lo que es la falta de dinero, la salud, etcétera, ¿no? Y tú puedes escuchar a las personas decir, tengo fe. Pero si usted por un momento se pregunta, ¿usted cree con el corazón o cree con la cabeza? Porque usted puede creer con la cabeza, creyendo que está creyendo con el hombre interior. Es más, yo sé que hay personas que me están escuchando, que por primera vez están viendo que existe un versículo, que es 2 Corintios 5:17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Mira cuánta persona que supuestamente es cristiana y vive condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído con el corazón que es nuevo. No, pero es que yo fui un drogadicto, no, es que yo fui una prostituta, no, es que me pasó esto de niña, me violaron, o tantas tonterías que son serias, fuertes. Y dime, son cosas que sí nos han sucedido a todos, nos han pasado cosas. Cuando uno está muerto en delitos y pecados, estamos bajo la tutela y la potestad del mismo diablo. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Y yo estoy hablando casi lo mismo todos los programas. ¿Por qué? Porque si Dios dice que eres nueva criatura, la nueva criatura no tiene pasado. He aquí, dice la Biblia, he aquí todas son hechas nuevas. Pero de modo que si alguno está en Cristo, ¿estás en Cristo? Sí, eres nueva criatura. Si eres nueva criatura, no tienes pasado. Cristo borró todos tus pasados, todos tus actos pecaminosos, todos fueron borrados por Dios. A Dios no le confesamos, no enlistamos y confesamos los pecados, no. Él, cuando nosotros fuimos recibidos por Él, porque nadie viene a Cristo porque quiso. Uno viene porque Él nos escogió a nosotros, Él nos amó a nosotros. Cuando eso sucede y nosotros con una actitud correcta le decimos, Señor, aquí estoy. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ahora sé que tengo un nuevo caminar, tengo un destino nuevo. Ya no tengo el destino que llevaba antes. Ahora ¿sí? Sé que tú vas a estar conmigo todos los días de mi vida, porque así está escrito en la palabra. Cuando eso sucede, esa nueva criatura, ¿sí? Necesita indispensablemente saber que tiene que desarrollar el alma. El alma de él es por decir, el disco duro que tenía cuando era pecador.
los que saben de computadora me van a entender más fácil que los que no saben de computadora, pero pues vamos a usar un ejemplo para los que saben y para los que no saben. Hay unos discos duros que son mecánicos, que ya prácticamente no se usan, ahora se usan puros sólidos. ¿Por qué? Porque son más seguros para retener y guardar la información y más rápidos en cualquier computadora. Y otra, los virus. Tenemos más protección con la cuestión de virus. Se pueden infectar los virus, los discos con virus. El hombre que no entiende sobre computadoras, la manera de pensar cuando estábamos muertos y de delitos y pecados, era una manera normal y usábamos la expresión, pues todo mundo es así. Pero cuando venimos a Cristo, cuando Cristo nos traslada a su reino, ¿sí?, ahora tenemos una nueva manera de pensar, conforme a la palabra de Dios. Y la Escritura nos dice ahí en 1 Timoteo capítulo 6, dice en 1 Timoteo 4, 6, sí, capítulo 4, no, es el capítulo 6, versículo 3. Mira lo que dice: si alguno enseña a otros otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Después dice en el 5, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la palabra como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahí viene el 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extravían de la fe y fueron transportados de muchos dolores. Dice la Escritura aquí, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que es el dinero, es el amor al dinero. Por eso es bien importante que nosotros veamos desde el versículo 3, si alguno enseña otra cosa, estoy leyendo en 1 Timoteo 6:3, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, dice la Biblia, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas y necios de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales.
Este es un acto que nosotros tenemos que hacer inmediatamente. ¿Cómo puede una persona dominar a personas teniéndolos bajo miedo? ¿Sí? Jesús al momento que vino nos rescató de una vana manera de vivir. Nosotros por naturaleza éramos hijos de las tinieblas y teníamos miedo, vivíamos bajo la potestad del miedo. No quiero usar frases que sé que son muy comunes por las religiones, pero el que tiene oídos está entendiendo lo que estoy diciendo. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros la importancia que tiene que el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo. O sea, el que olvida los principios fundamentales de la palabra de Dios. La Escritura dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Dios tiene para nosotros todas las cosas. Pero la Biblia nos enseña aquí que el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe. Pero por fe nosotros podemos depender totalmente de Dios si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Estoy hablando de esto porque hay muchas personas cristianas, se dicen cristianas, pero que aún no han nacido de Dios. Van a la iglesia, pero el Señor no es el Señor de ellos. Van a la iglesia, sí, buscando un beneficio, buscando una provisión de parte de Dios. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú seas miembro del cuerpo de Cristo, que seas familia de Dios. Ese es el plan de Dios. Es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que el hombre interior, el que nace de nuevo, es el que va desarrollando la vida del reino, ¿sí?, aquí en la tierra. El Espíritu Santo nos va ayudando paso a paso cómo mantenernos y cómo retener la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice en el capítulo 4 ahora de 1 Timoteo, dice, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí está la fe una vez más. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y hablan sobre que prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participen en ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aleluya. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Este es un tema que para unos pueden debatir toda su vida, ¿no? Qué comer y qué no comer. Pero en fin, la Biblia dice que no es un tema de discusión. ¿Cuántos saben que Dios ya ganó? Dice la Escritura en el versículo 6 del capítulo 4 de 1 Timoteo 4:6.
si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido. ¿Por qué puso el Espíritu Santo y de la buena doctrina que has seguido? Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad, que es sumisión a Dios. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aquí hay una revelación para aquel que dice, me gustaría ir teniendo en mi vida venidera riquezas. Vida presente y la venidera, dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa. La piedad, la sumisión a Dios, hermanos. El que se haga la voluntad de Dios. Y estoy hablando de este tema porque es bien importante, porque estoy hablando de la nueva criatura. Someterse a Dios no es un sacrificio. Es un privilegio de que cada vez que estoy aprendiendo algo y se me revela en mi corazón, wow, como ahorita esto que estoy diciendo, hay una promesa para la vida venidera, escúchelo. ¿Qué es la piedad? Y la piedad es sumisión a Dios. Palabra fiel es esta. Y digan de ser recibida y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y pasamos aprobios porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Los que creemos. Y dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco la juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy a ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides, fíjate bien, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. Y viene una exhortación, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Bueno, todo esto lo estuve leyendo por evitar que se pierda el que nace de nuevo, el que realmente nace de nuevo. Tiene un balance en su vida que le ayuda a comprender los planes y los propósitos de Dios. Por ejemplo, yo veo en los últimos 30 años cómo Dios ha usado a hombres y mujeres en todo el mundo, sin pasar por alto que muchos no creen que la mujer pueda ser ministro. Lamentablemente para ellos, creen que las cosas del espíritu son para la carne, y las cosas del espíritu son del espíritu.
Las cosas que pertenecen al Espíritu son del Espíritu. Cuando nosotros somos salvos y somos nuevas criaturas, esa nueva criatura es espíritu, no tiene sexo. Cuando Dios llama a una persona a su reino y después el Señor lo aparta y lo envía a ser un colaborador de Él para edificar el cuerpo de Cristo, sea hombre o sea mujer, ¿sí? Nosotros tenemos que estar viendo un ser espiritual en un estuche, en un cuerpo, ya sea de hombre o de mujer, para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos testimonios de mujeres que han ganado millones de almas y pues no se lo han... No quiero entrar en debate con personas que nosotros no creemos que la mujer pueda pastorear o que la mujer no pueda hacer aquello. Eso es lo que es la verdad. No perdamos tiempo en cosas que no tienen sentido. Esas personas no se les ha abierto el entendimiento que la última palabra la tiene Dios. Y Dios dice en su palabra que nosotros tenemos la responsabilidad de nosotros es que sepamos qué es la manera como opera la dimensión espiritual en nuestro espíritu. Por eso hoy en este tiempo estamos viendo cómo muchos apostatan de la fe. Se van de la fe por interpretar cosas bíblicas cuando se han desconectado de la comunión con Dios. Te estoy hablando de personas que ya conocieron al Señor, personas que tuvieron intimidad con Dios. Cuando esas personas pierden la intimidad con Dios a la manera de Dios, comienzan a alterar las cosas conforme a la palabra de Dios. Y se pierden. ¿Por qué? Porque dejaron la comunión con Dios. Las cosas se toman de quien vienen, ¿sí? Por ejemplo, si a mí una persona me viene y me dice algo que contradice la Biblia, me está diciendo en mi cara que tenga el cuidado necesario para decirle, no, estoy bien así, déjame como estoy, ¿no? Y hay muchos ejemplos que podemos ver en temas que son obviamente nacidas del mismo infierno para destruir a personas, ¿no? Por ejemplo, hablan de tantas cosas que dañan al que está apenas tomando lechita espiritual. Lo dañan, lo afectan. Y lo afectan de una manera que lo confunden. Por eso la Biblia dice que cuando uno va iniciando su vida espiritualmente hablando, dice, desead como niños la leche no adulterada, estar siempre pegados a esa mamila, al original. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? Como cuando el tema del dinero. El tema del dinero, hay tanta gente que le dice literalmente, qué peligroso, le dice a ministros rateros porque traen avión, pero ellos no saben si Dios le dijo cree por un avión y muévete en el avión. ¿Por qué? Porque tampoco saben estas personas que predican en todo el mundo, ministerios que le están dando la vuelta al mundo completo. Y esto no le dan la vuelta ni al barrio de donde viven, pero en YouTube sí le están dando la vuelta al mundo y están hablando obscenidades y cosas tan dañinas que afectan a personas bebés espiritualmente, a las personas que han obtenido madurez y que saben que tenemos que tener
misericordia por ellos y orar por ellos, porque realmente están hablando pestes del evangelio, de la prosperidad, por decirlo así. Si el evangelio por naturaleza es próspero, si la palabra de Dios es el evangelio, ¿cómo va a ser que ahora hablen mal del evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Si por naturaleza es próspero. Él vino y nos trasladó, fíjate, a través de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, del reino de la enfermedad al reino de la salud, del reino de la tristeza al reino de la alegría, del reino de la pobreza al reino de la riqueza. Pero dice la Biblia, no tengas amor al dinero. No dice que no tengas el dinero. El dinero es bueno para todo. La misma Biblia lo dice. Por ejemplo, un hombre genuino, un hombre santo, que prospera sobrenatural y es un inversionista en el reino de Dios. Yo nunca he oído ni he visto que ángeles bajan con maletas de dólares del cielo. No, son santos que saben oír la voz de Dios y ellos invierten millones de dólares en lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos saben que la Biblia dice que ellos no se van a llevar nada terrenal, pero sí pueden invertir en el banco eterno, sembrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque qué hermoso es para aquellos que invierten imprimiendo Biblias y llevándolo a las prisiones, a los centros de rehabilitación, a hospitales, ¿sí? Aquellos que sostienen un orfanatorio, ¿no? Yo conocí en persona, bueno, en la iglesia donde nosotros vamos, yo y mi esposa, 2 veces, 3 veces por año a reuniones de ministros. He conocido a personas con orfanatorios que me quedé impactado con ese hombre. Cómo era un predicador que tenía varios negocios, no sé cuántos, no quiero inventar, tenía varios negocios, tampoco sé qué tipo de negocios eran, pero eran muy buenos negocios. Lo que sí me llamó la atención que en cada negocio pues tenía un gerente que se encargaba de correr los negocios, que a la vez en los orfanatorios que él tiene, antes de morir, antes de irse al cielo, dejó establecido un sistema financiero que el dinero de él produzca dinero, con lo cual sostienen los centros de rehabilitación, los orfanatorios. Este hombre, fíjate, está en el cielo y por haber usado la sabiduría aquí en la tierra, el dinero de él está produciendo para sostener un orfanatorio. ¿Sería sabio? Yo me imagino qué buenas pláticas ha de tener allá con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hijuela, ¿por qué? ¿Cuántos niños tenemos sin hogar ahorita? Estoy hablando para que el dinero sí es bueno. El dinero sirve para invertirlo en el reino de Dios. Sí, hay personas que no aman a Dios, pero hacen hospitales. ¿Y por qué hacen hospitales? ¿Por qué hacen escuelas? Porque tienen una conciencia y para lavarse su conciencia a su manera de ellos, hacen esos tipos de beneficios sociales y de esa manera ellos se sienten que están bien. Pero bíblicamente hablando, no. ¿Por qué? Porque buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es aceptar a Jesús como soberano Señor de nuestras vidas y tener vida en Cristo. Si no tienes vida en Cristo, vives bajo el pecado, el dominio de un dominio del pecado.
Y sin santidad, sin salvación, nadie va a poder entrar al cielo, dice la palabra de Dios. Vamos a continuar. Te voy a seguir leyendo ahí en Timoteo algo que necesito ventilar para que sepamos lo que Dios quiere para el hombre nuevo, cómo desarrollar y crecer. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe sin barreras. Fe sin barreras. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti, en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona, 85013. Visítanos en ejércitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe sin Barreras agradece a los socios en oración. Radio Vital es una estación de radio cristiana en español con un contenido ameno y enriquecedor para toda la familia, incluyendo temas sobre el estilo de vida, salud, consejos, educación, nutrición, historia, cultura, negocios, hogar, niños y noticias. Radio Vital, el complemento de tu vida. El reposo en Cristo es un estado del creyente que demanda fe en acción en cualquier circunstancia. Es un mensaje de Radio Vital, el complemento de tu vida. Continuamos con el programa Fe sin Barreras. Muy bienvenidos a aquellos los que en este momento sintonizaron el tiempo de Fe sin Barreras, un programa que de lunes a viernes todos los días se lleva a cabo con estar insistiendo en que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está compuesta por hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Esa es la verdadera iglesia. La iglesia no es aquel que va a un centro religioso o a una organización X. No, el que tiene a Cristo en su corazón, ¿sí? Que tiene vida nueva, que su nombre se registró en el libro de la vida, ¿sí? Está escrito su nombre en el libro de la vida. Esa nueva criatura es un ser aquí en la tierra muy poderoso, tan poderoso, fíjate, que cuando ya madura y crece, Dios le da potestad de hollar serpientes y echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Eso es para toda la iglesia, para todo aquel que tiene al Espíritu Santo en su vida. Fíjate, nos da dones, regalos, ¿sí? El don de lenguas es un regalo para la iglesia en general. Y yo entiendo que muchos dicen, es que todavía a mí no se me da. El Señor ya te lo dio hace muchos años, desde que el Señor dijo que estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Echarán fuera demonios. Y hablarán nuevas lenguas. Eso le está diciendo a los que creen.
y están esperando que Dios venga y les abra la boca. No, tú tienes que abrir la boca y tú tienes que recibir por fe ese don. ¿Cómo recibiste a Cristo si no lo viste y sin embargo lo recibiste? Pero ese es un estudio del don de lenguas. Y nada más como paréntesis, hay 4 tipos de lenguas. Uno es para la edificación personal, que es para toda la iglesia. Por eso es bien importante, hermana, hermano que me está escuchando. La verdadera iglesia yo te aseguro que muchas personas que van a iglesias constantemente le cantan a Dios, alaban a Dios, leen la Biblia, pero no tienen salvación. ¿Por qué? Porque no han recibido a Jesús como el Señor de sus vidas. Y hay unos que lo han recibido, pero no se han arrepentido. O sea, lo recibieron nada más por creer en la cabeza, pero no con el corazón. Cuando tú recibes a Cristo con el corazón, sabes que tú tienes algo nuevo en tu vida. Y ese nuevo es Dios, que te dio vida nueva. Para que ahora usted pueda caminar en el reino de Dios con un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es una manera simple y sencillo, cambiar de pensar. Es todo. Antes pensaba en tristeza, ahora tengo que pensar en la alegría. Antes pensaba en la pobreza, ahora pienso en la riqueza. ¿Por qué? Porque ahora yo quiero ser de bendición. No es que yo ame el dinero, sino que a mí me gustaría, escúchame bien, invertir. Pues de hecho, invierto. Pero hasta ahí le voy a dejar. Pero invierto. ¿Por qué? Porque yo sé que sembrar en el reino de Dios es maravilloso, trae cosechas. Y de repente te dicen, oye hermano, ¿cómo fue que lograste esto? Pues yo no he visto ningún agricultor que siembre sin esperar cosecha. Todo agricultor que siembra para tener cosecha. Pero ¿por qué muchos cristianos no sabemos cómo opera la siembra y la cosecha en el reino de Dios? Porque en el espíritu es el problema, no han crecido espiritualmente. No tienen un desarrollo espiritual. Hablaba con una persona de cierto país hace unas 2 horas que ama a Dios. Yo sé que ama a Dios y sé que quiere lo mejor y quiere agradar a Dios. Le digo, hey, entraste a un reino de orden y ese orden demanda que tú y yo tengamos responsabilidades que Dios pone en la palabra. Un mandamiento nuevo os doy. Es un mandato. No te está diciendo, bueno, a ver qué opina tu denominación, a ver si quieren amar a unos, ámenlos, a los buenos nomás, a los malos no los amen. No, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Dios? Con la verdad. Me decía una persona, pastor, ¿cómo que con la verdad? Sí, Jesús siempre nos amó con la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es la realidad del reino de Dios manifiesto en nuestras vidas. Por eso es de mucha importancia que usted se pregunte, ¿estoy en un lugar donde aprendo la palabra de Dios? ¿Dedico tiempo a la lectura de la palabra? ¿Tengo pasión por las cosas de Dios? Si no lo tiene, no se sienta mal, pero sí
ponga atención y di, ya no voy a permitir que pensamientos o ideas me estén robando el vivir como Dios quiere que yo viva. Dios quiere que viva usted muy bien en todos los aspectos, espiritualmente hablando principalmente, mentalmente, emocionalmente y físicamente. ¿Para qué? Pues para que disfrutes mientras estás de paso en esta tierra. Todos vamos de paso. Así que yo le invito que si usted no tiene una iglesia de palabra y de espíritu y estás viviendo en Ecuador, estás viviendo en Argentina, en Chile, donde estés viviendo, haz de Ejército de Amor tu iglesia. ¿Por qué? Porque tú puedes aprender a desarrollar una vida y con el tiempo vas a decir, qué bueno que crecí, qué bueno que desarrollé, qué bueno que... ¿Por qué? Porque tu enemigo no es la denominación sutana no, tu enemigo es el diablo. Mi enemigo es el diablo. El diablo usa a quien se deja para obstruir los propósitos. Un demonio necesita un cuerpo y va a usar a personas para mandarte decir o afectarte o estorbarte o robarte o mentirte. Pero cuando tú tienes autoridad sobre esos demonios, no te van a robar lo mejor. ¿Por qué? Porque te vas a mantener tú sólido, fuerte, firme. Así que es tu decisión, es su decisión. Le invito a que continúe todos los días de lunes a viernes escuchando Fe Sin Barreras y tengas la realidad en tu vida de caminar poderosamente. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos.